¿Alguna vez te preguntaste qué pasa por la mente de un villano que nunca falla un tiro? ¿O si detrás de esa puntería perfecta existe una retorcida sensación de placer cada vez que arrebata una vida? En el vasto y oscuro universo de los cómics, pocos personajes generan tanta fascinación y escalofríos como Bullseye, el implacable enemigo de Daredevil, que ha convertido el asesinato en una perturbadora forma de arte. A diferencia de otros antagonistas que matan por ambición, venganza o ideales distorsionados, este letal asesino parece operar bajo una lógica completamente distinta que desconcierta tanto a los héroes como a los propios lectores. Para entender si realmente disfruta el acto de matar, debemos desnudarnos de prejuicios y adentrarnos en la psicología de un hombre que no ve las armas como simples herramientas de trabajo, sino como extensiones de su propia y retorcida identidad. La respuesta a este enigma no solo define su rol en las viñetas, sino que revela una de las facetas más oscuras del noveno arte. Para comprender a fondo la naturaleza de Bullseye es fundamental desmitificar la idea de que todos los villanos de los cómics actúan movidos por los mismos hilos conductores o traumas del pasado. Mientras que personajes como Magneto buscan la supervivencia de su especie o Lex Luthor se obsesiona con el control y el ego, Bullseye se mueve en un terreno mucho más primitivo y visceral, donde la violencia es el fin y no el medio. Su origen, envuelto en el misterio y en constantes contradicciones que él mismo manipula, nos muestra a un individuo que desde una edad muy temprana descubrió que poseía un talento único y aterrador para la precisión. No se trata simplemente de un mercenario que acepta contratos para pagar las deudas o acumular riquezas en un escondite secreto, sino de un adicto a la adrenalina que encuentra su máxima realización personal en el preciso instante en que un proyectil improvisado impacta contra su objetivo indefenso. Este placer intrínseco que experimenta al quitar la vida a sus víctimas no es una consecuencia secundaria de su trabajo, sino el motor principal que impulsa cada una de sus macabras acciones cotidianas. Imagina por un momento que posees la habilidad matemática y física de calcular trayectorias perfectas con cualquier objeto que caiga en tus manos, desde una carta de póker hasta un simple palillo de dientes. Para Bullseye, esa genialidad balística se traduce en un deseo irrefrenable de validación constante, una necesidad casi biológica de demostrarle al mundo que nadie puede escapar de su rango de visión. Cada asesinato exitoso actúa como una dosis de dopamina que alimenta un ego hipertrofiado, transformando el homicidio en una experiencia estética y gratificante que justifica su propia existencia dentro de un mundo plagado de seres con superpoderes divinos. Una de las pruebas más contundentes de este disfrute macabro se manifiesta en la teatralidad y el sadismo con el que planifica cada uno de sus crímenes más emblemáticos. Antes de continuar, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal y aprovechar para invitar a quienes quieran apoyar este proyecto a sumarse. Con la membresía van a tener acceso anticipado a los videos, contenido exclusivo y prioridad para solicitar temas, además de ser mencionados al inicio de cada video. Cuando Bullseye decide acabar con la vida de Elektra, una de las asesinas más letales del planeta y el gran amor de Daredevil, no lo hace mediante un disparo rápido a larga distancia que garantice su seguridad. En lugar de eso, prefiere el combate cuerpo a cuerpo, el contacto visual y la humillación psicológica, utilizando el propio Sai de la heroína para infligir el golpe final en una secuencia que ha quedado grabada en la historia de Marvel. Este nivel de ensañamiento demuestra que el villano no busca la eficiencia profesional que caracteriza a un frío asesino a sueldo, sino la maximización del sufrimiento ajeno y el deleite personal de destruir aquello que su archienemigo más valora. A menudo se tiende a confundir la psicopatía de Bullseye con la locura caótica de villanos de la competencia, como el Joker de DC, pero existe una diferencia fundamental en la forma en que ambos disfrutan del caos. Mientras que el payaso del crimen busca demostrar que el mundo es absurdo y carece de sentido a través del terror, Bullseye encuentra su placer en el control absoluto y el orden matemático de la violencia. Para él, cada muerte es un rompecabezas resuelto, una ecuación perfecta donde la gravedad, el viento y la resistencia del aire se alinean para cumplir su voluntad implacable. No hay un deseo de anarquía en sus ojos, sino una profunda y retorcida satisfacción técnica al ver que su cuerpo y su mente han funcionado como una máquina perfecta diseñada exclusivamente para la destrucción de la vida humana. Esta obsesión por la perfección es tan extrema que el villano experimenta una verdadera crisis existencial y un sufrimiento genuino cuando un objetivo logra esquivar uno de sus ataques premeditados. En el momento en que Daredevil u otro héroe de gran agilidad consigue romper la racha invicta de sus lanzamientos, el mundo de Bullseye se desmorona por completo, transformando su característico placer en una furia ciega e incontrolable. Es en este punto de quiebre donde descubrimos que su adicción a matar está intrínsecamente ligada a su necesidad de ser infalible, pues fallar un tiro significa que no es el dios de la puntería que cree ser. Por lo tanto, el asesinato se convierte también en un mecanismo de defensa para mantener intacta su cordura y su estatus dentro del submundo criminal neoyorquino.
Para simplificar esta compleja dinámica psicológica, podemos comparar a Bullseye con un virtuoso de la música o un atleta de élite, que ha alcanzado la cima de su disciplina y solo encuentra felicidad al practicarla. La gran y trágica diferencia radica en que el instrumento de este villano es la muerte y su escenario son los callejones oscuros de Hell's Kitchen, llenos de peligro. Un pianista experimenta una profunda epifanía al ejecutar una melodía perfecta sin cometer un solo error, y de la misma manera, Bullseye siente un éxtasis inigualable cuando una simple moneda lanzada desde la esquina superior de un edificio termina con la vida de un testigo protegido. Matar es su forma de expresión más pura, la única actividad en la que se siente verdaderamente vivo y superior al resto de los mortales que lo rodean. A lo largo de sus apariciones en los cómics, hemos visto cómo este disfrute por el asesinato se extiende incluso a situaciones donde no hay una recompensa económica de por medio ni un contrato que cumplir. En varias ocasiones, Bullseye ha asesinado a civiles inocentes, transeúntes casuales o incluso a sus propios aliados menores, simplemente porque se sentía aburrido o porque quería probar la aerodinámica de un objeto nuevo. Este comportamiento impredecible y gratuito desmiente por completo la etiqueta de mero mercenario y lo posiciona firmemente en la categoría de los asesinos seriales más peligrosos del noveno arte. La vida humana carece de valor intrínseco para él, adquiriendo importancia únicamente cuando se convierte en el blanco perfecto de su próxima gran hazaña balística. Es interesante notar cómo esta retorcida perspectiva del placer ha evolucionado y se ha mantenido constante incluso cuando el personaje ha operado bajo el manto de la supuesta legalidad. Durante el evento de los Dark Avengers, cuando Norman Osborn le ofreció la oportunidad de disfrazarse como Hawkeye y actuar como un héroe oficial ante los ojos del público, Bullseye no cambió sus sangrientos métodos. En lugar de adoptar la contención propia de un justiciero, aprovechó la autoridad gubernamental y la inmunidad que le otorgaban el puesto para masacrar criminales y civiles con un sadismo justificado por el Estado. Esta etapa demostró que no importa el uniforme que vistan y las reglas que le impongan, su motivación interna siempre será el placer primitivo de ver caer a sus víctimas. La relación de interdependencia y odio mutuo que mantiene con Daredevil es otro factor crucial para entender el grado de disfrute que Bullseye encuentra en su violento estilo de vida. El héroe ciego representa el desafío definitivo, el único blanco que se mueve con una gracia y una percepción sensorial capaces de desafiar las leyes de la física que el villano tanto domina. Cada enfrentamiento entre ambos se convierte en un macabro juego del gato y el ratón, donde Bullseye no solo busca ganar, sino paladear cada segundo del combate, prolongando el sufrimiento de su rival para extraer la mayor cantidad de satisfacción posible. Para él, derrotar a Daredevil de forma rápida sería un desperdicio imperdonable de una de las pocas fuentes de verdadero entretenimiento que posee en su monótona existencia. Para llevar este concepto a una escala aún más comprensible, consideremos cómo reacciona el villano cuando se encuentra en situaciones de privación de libertad o pérdida de capacidades físicas habituales. En los periodos en que ha estado encarcelado en prisiones de máxima seguridad, desprovisto de cualquier arma convencional, su mente no deja de trabajar en nuevas formas de infligir daño letal. Una simple sutura médica, un botón de uniforme de recluso o incluso sus propios dientes arrancados se convierten en herramientas de ejecución inmediata dentro de las celdas. Esta capacidad de adaptación nos revela que su disfrute por matar no depende del entorno ni de los recursos disponibles, sino que es un impulso interno constante que busca cualquier grieta en la realidad para manifestarse con violencia. Existe una revelación contraintuitiva en la psique de Bullseye que sorprende a muchos lectores casuales. Él no experimenta remordimiento ni culpa porque en su propia distorsionada visión del mundo está haciendo un favor a sus víctimas al otorgarles una muerte estéticamente perfecta. No hay malicia ideológica en sus pensamientos cotidianos, sino una desconexión empática total que le permite ver los cuerpos humanos como simples dianas de carne y hueso esperando ser alcanzadas. Esta total ausencia de conflicto moral es lo que lo vuelve tan terrorífico, ya que es imposible razonar con alguien que no comprende el concepto del valor de la vida y que equipara el acto de asesinar con un divertido pasatiempo dominical. Cuando analizamos el impacto global de este personaje dentro del universo Marvel, nos damos cuenta de que funciona como el recordatorio perenne de que la maldad no siempre requiere de grandes planes para ser efectiva y memorable. Mientras que otros villanos se pierden en monólogos interminables sobre el destino del universo o la reestructuración de la sociedad, Bullseye actúa con una honestidad brutal que resulta magnética para la audiencia. Él disfruta matar porque es lo único que sabe hacer a la perfección, y en un mundo lleno de incertidumbres y héroes con dilemas morales complejos, su figura destaca por la pureza casi artística de sus intenciones destructivas.
La simplificación definitiva de este enigma nos lleva a entender que Bullseye ha convertido el homicidio en su principal lenguaje de comunicación con el resto del mundo exterior. Cuando quiere enviar un mensaje a Kingpin, cuando desea provocar a Daredevil o cuando simplemente quiere llamar la atención de los medios de comunicación, siempre utiliza cadáveres como sus cartas de presentación. El placer que extrae de estas acciones es tanto individual como social, ya que disfruta enormemente de la notoriedad y el miedo que su nombre infunde en los corazones de las personas que habitan la ciudad de Nueva York. Cada titular de periódico que narra una de sus imposibles ejecuciones es un trofeo virtual que aviva las llamas de su perversa vanidad. Si ampliamos nuestra perspectiva hacia otros personajes con habilidades similares dentro del mundo de los cómics, como el de tal Deadshot de DC Comics, la diferencia en la motivación se vuelve todavía más evidente y esclarecedora. Deadshot es un profesional que calcula el riesgo, cobra tarifas exorbitantes y a menudo expresa un deseo oculto de encontrar una muerte digna en el cumplimiento de su deber para dejar un legado a su hija. Bullseye, por el contrario, carece de cualquier rastro de sentimiento familiar o profesionalismo ético. Él no quiere morir, quiere ver morir a los demás mientras él permanece en la cima del mundo de los vivos, riéndose de la fragilidad humana. Incluso en los momentos de mayor sufrimiento físico, como cuando sufrió la fractura de su columna vertebral y tuvo que ser dotado de un esqueleto reforzado de adamantium, su motivación principal para recuperarse no fue la supervivencia básica, sino el deseo de volver a matar. La perspectiva de quedar postrado en una cama de hospital, incapaz de lanzar un objeto con precisión mortal, era un destino mucho peor que la propia muerte para su retorcida mente. El proceso de reconstrucción de su cuerpo, lejos de humanizarlo o hacerle replantearse sus sangrientas elecciones de vida, solo sirvió para afilar sus garras y convertirlo en un instrumento de ejecución masiva, todavía más duradero y letal. A nivel puramente narrativo, los guionistas de Marvel han utilizado este disfrute incondicional del personaje para explorar los límites de la paciencia y la moralidad de héroes urbanos como Daredevil o Spider-Man. Al enfrentarlos a un enemigo que no se detendrá ante nada y que encuentra diversión en el dolor ajeno, los creadores obligan a los protagonistas a cuestionarse si mantener con vida a un monstruo así no los convierte en cómplices de sus futuros e inevitables asesinatos. Esta tensión constante eleva el valor de Bullseye dentro de las viñetas, transformándolo en un catalizador de dilemas éticos profundos para los personajes que intentan proteger la justicia. Por lo tanto, al mirar de cerca cada viñeta, cada sonrisa sádica dibujada en su rostro y cada diálogo constante que pronuncia antes de lanzar un proyectil mortal, la respuesta a nuestra pregunta inicial se vuelve innegable. Bullseye no es una víctima de las circunstancias ni un soldado que cumple órdenes obligadas. Es un hombre que ha encontrado su verdadera vocación en el asesinato y que exprime cada gota de placer que esa actividad puede ofrecerle. Su felicidad es directamente proporcional al sufrimiento que causa, lo que lo convierte en uno de los depredadores más puros y desprovistos de empatía que jamás hayan caminado por las páginas de una historieta. Esta alarmante conclusión nos permite apreciar al villano no como un simple obstáculo físico que el héroe de turno debe superar al final del arco argumental, sino como un estudio fascinante sobre la oscuridad humana llevada al extremo absoluto. Entender a Bullseye significa aceptar que en el colorido y a veces idealizado mundo de los superhéroes existen rincones de pura perversión donde la violencia no busca justificación ni redención. Su figura continúa imantando las miradas de los lectores precisamente porque representa ese peligro impredecible y letal que puede alcanzarnos desde cualquier esquina utilizando el objeto más insignificante de nuestra vida cotidiana. En última instancia, podemos afirmar con total seguridad que Bullseye no solo disfruta matar, sino que ha convertido el asesinato en la razón fundamental de su existencia y en su única forma de conectar con el universo que lo rodea. Para este infalible asesino, cada vida arrebatada no representa una mancha en su conciencia, sino una nota perfecta dentro de una macabra sinfonía de precisión y sangre que planea seguir componiendo eternamente. Al final del día, la verdadera tragedia de Hell's Kitchen no es que exista un hombre que nunca falla sus tiros, sino que ese mismo hombre encuentra su mayor felicidad en el preciso momento en que su objetivo deja de respirar para siempre.